El Banco Central dio a conocer este lunes nuevas cifras que dan cuenta que la economía chilena está avanzando a un ritmo más lento del esperado. Para conversar de esto estamos esta noche con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Ministro, ¿qué le parece que para entrar en contexto veamos un par de cifras para que nos situemos y veamos todos cuál es el contexto en el cual se presenta la economía nacional? Y ahí estamos viendo la actividad económica mensual, el IMASEC, de los últimos 6 meses de este año, es decir, cómo ha caído desde un 2,9 que veíamos en febrero a un 0,8% en junio. También podemos ver otras cifras que fueron entregadas hoy día por el Banco Central. El crecimiento del 2013 ya lo conocíamos que era un 4,1%, pero luego este 2014 tuvo un primer semestre de una expansión de un 2,2%, mientras el segundo trimestre, esta fue más baja, de un 1,9%. Luego también podemos ver cómo se experimenta la caída tanto de las exportaciones, un 0,9%, como de las importaciones de Chile, que cayó también en este segundo trimestre un 9,1%. Estos son, en términos globales, las cifras que rodean esta conversación. Ministro, ¿está preocupado? ¿Cuál es su estado? Las cifras ciertamente que no nos dejan contentos. No nos sorprenden, pero nuevamente no nos dejan contentos y nos plantean el desafío de implementar estas políticas que hemos anunciado para recuperar el ritmo de dinamismo de nuestra economía. Ministro, ¿no lo sorprenden cuando ustedes mismos desde el gobierno decían que en el segundo semestre ya íbamos a empezar a ver una subida del crecimiento económico? Bueno, los ciclos económicos tienen persistencia. Dijimos, antes de asumir en el gobierno, que estábamos enfrentando una desaceleración de la economía. Lo que esas cifras también indican es que efectivamente este proceso de desaceleración de la economía venía desde antes. Cuando miramos lo que pasó en la segunda mitad del año 2013, ¿qué pasó con la inversión en esa segunda mitad? Cayó 1,5% en el tercer trimestre del 2013 y más de 12% cayó la inversión en el último trimestre del año 2013. O sea, veníamos con un ciclo muy pronunciado de caída en la inversión. En la misma época que usted está señalando, que fue cuando empezó a caer el crecimiento, es decir, en el segundo semestre del año 2013, el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que esto iba a ocurrir precisamente por los anuncios de una reforma tributaria y por lo tanto por la incertidumbre que esto iba a generar. ¿Está usted de acuerdo con eso? No se condice con lo que fueron las cifras que el propio gobierno envió hacia finales de septiembre del año 2013 respecto de lo que iba a ser el crecimiento de la economía este año. ¿Cuánto dijo el gobierno, la administración pasada, que iba a crecer nuestra economía en el 2014? Con todos los antecedentes sobre la mesa, con la propuesta de gobierno sobre la mesa, 4,9%. O sea, si efectivamente se pensaba que nuestro programa de gobierno iba a tener un efecto sobre la economía, ese efecto iba a llevar a la economía a crecer 4,9% este año. Esta caída que estamos viendo, por lo tanto, ¿usted no la atribuye a factores internos? Lo que hay muy fuertemente detrás de esto es un ciclo de inversión que se ha desacelerado de manera importante. Y este ciclo de inversión se ha desacelerado de manera importante también en otros países exportadores de materias primas, como por ejemplo Australia. Sin embargo, hay otros países parecidos al nuestro, por ejemplo de la región, que están teniendo un crecimiento bastante mejor al nuestro. Y vamos a ver algunas cifras. Por ejemplo, vamos a ver el crecimiento en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica. Estamos viendo Colombia durante el primer trimestre de 2014 fue de un 6,4 comparado al 2,4 de Chile, y Perú un 4,8 comparado con el 2,4% de Chile. Y más aún, nuestros principales socios comerciales tampoco están experimentando bajas tan pronunciadas en su crecimiento. Por ejemplo, Estados Unidos en el segundo trimestre creció un 4%, mientras que China se desaceleró, pero no tanto como se esperaba, está creciendo un 7,5%, mientras que Chile en este segundo trimestre fue solo 1,9%. ¿Qué tanto pueden influir entonces las cifras internacionales? Bueno, acá lo que hemos dicho de nuevamente es que ¿cuál es la explicación respecto a las cifras internacionales? Entre el periodo 2010-2013 se produjo un fuerte boom en inversión, particularmente en inversión minera y en inversión en energía asociada a esta inversión minera. ¿Por qué se produjo este boom en inversión minera, que también se produjo en otros países del mundo? Porque los precios de materias primas permanecieron elevados por un periodo mucho más largo al que se había proyectado inicialmente, lo que llevó a la necesidad de invertir de forma tal de reponer esos yacimientos mineros que se habían de alguna u otra forma agotado. Esos factores potenciaron un boom en inversión muy significativo. Ahora, siempre lo dijimos,
que cuando esos factores, y yo de hecho lo escribí en varias columnas antes de asumir de ministro, que cuando esos factores le dejaran de dar dinamismo adicional a la economía, porque estamos hablando de crecimiento, eso iba a implicar una desaceleración cíclica de nuestra economía. Si es cíclica, se nos acaba el tiempo, ministro, pero una última pregunta. Si es cíclica, ¿cuándo empieza el ciclo positivo? Bueno, nosotros hemos dicho que a través de capitalización de Codelco, ¿qué implica los 4.000 millones de dólares de capitalización de Codelco que hemos anunciado? 23.500 millones de dólares en inversión entre el 2014 y el 2018. O sea, una cifra muy significativa de recursos. Un plan de infraestructura por 28.000 millones de dólares. Nuevamente, una cifra que permite reactivar la economía en el corto plazo, pero también en el mediano plazo. Porque eso es gasto fiscal. Eso es gasto fiscal y también nuevas concesiones. En el caso de Codelco, es la inversión de Codelco que la realizan ¿quiénes? Los privados. Y para el sector privado. O sea, lo que acabamos de, las dos medidas que acabo de mencionar tienen un componente privado muy importante. Adicionalmente, en materia de infraestructura, es una inversión que es complementaria con la inversión privada. Un punto que es muy importante. Acá necesitamos recobrar el dinamismo de nuestra inversión, tanto pública como privada. Es un desafío conjunto el efectivamente tener más inversión pública, pero también tener más inversión privada. Y otro punto que es muy importante es que también tenemos que tener una discusión como país respecto de nuestras fuentes de crecimiento de mediano plazo. Tenemos una particularidad, o sea, una urgencia inmediata, que es recuperar el ritmo de dinamismo de nuestra economía, pero al mismo tiempo sentar esas bases de desarrollo para un crecimiento más sostenido, menos sujetos a los vaivenes de los precios de los commodities de las materias primas. Muy bien, ministro, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos ahora a una pausa para después seguir con más Tele 13 Noche.